Muy buenos días. Vamos a dar inicio a la clase de hoy. Doctor, muy buenos días. Doctor, buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Bien, doctor. Perfecto. Cuando ustedes indiquen, iniciamos. Sí, doctor, ya puede iniciar. Ya se puede observar los PPTs. Perfecto, perfecto. Bien, buenos días con todos y todas. Espero que estén muy bien. Vamos a comenzar hoy día con el módulo 2, que está relacionado ya con la teoría del delito, el concepto del delito. Son varios temas, vamos a intentar cubrirlos todos. Espero que el tiempo nos permita desarrollarlos. En todo caso, vamos a ir calculando la hora para poder acabarlo en el plazo previsto. ¿Ok? Entonces, comencemos con lo principal, con lo más importante, que es la acción y la omisión como presupuesto del delito. Como todos sabemos, hoy en día, la teoría del delito se encuentra en un estado de tal vez cambio, tal vez en un proceso, ¿ok? Como todo. Porque al clásico dominio del finalismo como marco generador de una teoría del delito, el funcionalismo en los últimos años ha tenido un gran avance. ¿Ok? Aunque el funcionalismo, como ustedes saben, no, o sea, tiene modificaciones respecto a la estructura de la teoría del delito del finalismo, pero tampoco es que sea un cambio que desestructure, ¿no es cierto? Lo que regularmente sabemos. Lo que sí, como todos también hemos podido conocer, el funcionalismo lo que hace es incidir en esta respuesta que tiene que tener el Estado en relación al quien comete un delito, ¿no? Esta clásica frase del derecho penal del enemigo es uno que guía de alguna manera
el funcionalismo. Pero vamos a pasar básicamente a la estructura clásica de la teoría del delito, que como todos sabemos tiene tres dimensiones: tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad. Y vamos a hacer algunas precisiones, tanto en consideración a los actos de acción y omisión, como también las figuras culposas. Así que vamos a hacer algunas precisiones con respecto a cómo vayamos avanzando. Ahora bien, va a haber tipicidad, va a haber antijuridicidad, va a haber culpabilidad, pero lo esencial es que haya acción u omisión. Recordemos que los delitos pueden ser sancionados tanto por actos comisivos como omisivos, es decir, el hacer o dejar de hacer. ¿Okay? Y en este contexto, entonces, vayamos a revisar el concepto que tenemos de la acción. La acción, esta es una definición clásica de Belzel, es la conducta voluntaria que consiste en un movimiento del organismo destinado a producir cambios o a la posibilidad en el exterior del mundo de vulnerar una norma prohibitiva que está dirigida a un fin u objetivo. Es decir, la acción es una conducta del ser humano, obviamente, que lo que va a hacer es, en punto a su voluntad, ¿okay? a la voluntad de cada persona, el realizar una conducta, una acción u omisión. ¿Ok? Entonces, toda conducta, ¿cierto?, es una materialización de lo que yo deseo, de lo que yo quiero hacer. ¿Ok? Por lo tanto, los delitos dolosos son procesos, se señala, de comunicación en los que el autor quiere alcanzar un objetivo. Quiero golpear, quiero matar, ¿no es cierto? Y conduce esta actividad en torno a este objetivo. O sea, ¿qué es lo que yo necesito para lesionar? ¿Qué es lo que necesito para matar? ¿Qué es lo que necesito para violar, para hurtar, para robar? ¿No es cierto? Y proyecta su pretensão mediante la materialización de su voluntad. Por tanto, es una conducta consciente y volitiva. Conciencia. Tengo que ser consciente de lo que estoy haciendo. Esto es muy importante. Los actos inconscientes, como vamos a ver más adelante, no es acción, pues actos reflejos. Es otra cosa. Pero la acción, por lo menos para la materia penal, tiene que ser una conducta voluntaria. Ahora, una situación específica se encuentra en los delitos imprudentes. ¿Ok? En donde, claro, mi acción no está destinada a lesionar. El delito imprudente, el delito culposo, yo no deseo matar, yo no deseo lesionar, pero sí cometo una conducta que yo sé que viola normas de cuidado. Normas de cuidado que debería haber respetado a fin de evitar un resultado tal vez no deseado. Pero la violación, ¿cierto?, voluntaria de las normas de cuidado van a poner en riesgo ese bien jurídico. Por ejemplo, si yo sé que el límite de velocidad en ciertos lugares es de 30 o 40 kilómetros y voy a 80, voluntariamente acelero, voluntariamente conduzco. Y por lo tanto, entiendo que la realización de esa conducta que viola normas de cuidado pone en riesgo la vida o integridad de las personas. Yo sé que si en un centro comercial, en los alrededores de un centro comercial, conduzco a 80 kilómetros por hora,
sé que estoy violando las reglas de tránsito y sé que eso pone en riesgo otros bienes jurídicos. ¿Ok? Lo mismo en el manejo de un arma. Si yo manejo un arma sin el cuidado debido frente a una persona, es evidente que, pues es entendible que se dé el supuesto en el cual yo no quiera matarla. Pero si yo hago un uso displicente, descuidado, y en ese contexto ocurre un resultado que no quise, sí se me va a imputar ese delito en punto a la culpa, a una figura de delito culposo. En cambio, en los delitos de omisión, lo que hay es una conducta de no hacer, pero deseada. Es decir, yo decido no hacer. ¿Sí? No hacer cuando sé que debo hacer. Me abstengo de realizar una conducta, estando yo en una situación en la cual sé que debo de hacerla, ¿cierto? Y así evitar la puesta en riesgo o la afectación de un bien jurídico. ¿Ok? El salvavidas que viendo que una persona se ahoga, no la rescata. Yo no hago. Yo no he hecho nada para lesionar o matar a esa persona, pero yo sé que mi omisión, una omisión dolosa, pone en riesgo la vida o la integridad de esta persona. Entonces, vamos a observar entonces que en las formas básicas de imputación que recoge nuestra legislación son delitos de comisión, donde yo hago algo voluntariamente, que puede ser doloso, cuando quiero lesionar directamente el bien jurídico, o culposo, cuando yo violo normas de cuidado, eh, asumiendo el riesgo de que violando esas normas de cuidado se pone en riesgo o se puede afectar un bien jurídico determinado. En el delito de omisión, lo que existe es un dejar de hacer, que puede ser también doloso, cuando profesamente yo dejo de hacer algo, dejo de cumplir una función o realizar una conducta, o culposo, cuando por descuido dejo de hacer. ¿Okay? Son básicamente las cuatro figuras, las cuatro formas básicas de imputación que recoge nuestra legislación penal. Los elementos de la acción, que siempre tienen que estar presentes, la manifestación de voluntad, que se traduce en un movimiento, en una conducta externa, es decir, el movimiento de disparar, el movimiento de acuchillar, ¿okay? Un resultado, que es el efecto externo de esta acción, que implica, por ejemplo, la herida, la muerte, el despojar a otro, apropiarse de bien ajeno, etc. Y finalmente la relación de causalidad. Es decir, que entre lo que yo he manifestado, o sea, mi conducta y el resultado, hay una relación de causalidad. ¿Ok? Es decir, si yo disparo, ¿ok? Eh, si yo disparo a 2 metros al rostro de una persona, sé que la voy a matar. O sea, hay una relación de causalidad entre lo que yo hice y el resultado, muerte. Pero también puede haber una, mm, una muerte utilizando, por ejemplo, a terceros. ¿Ok? Por ejemplo, la conducta de yo tener 3 o 4 perros
adiestrarlos para atacar y lanzarlos contra una persona, ¿cuál es la causa de la muerte? Las mordidas, el desgarro, pero esa no es la acción, porque se entiende que estos animales no tienen una manifestación de voluntad, ¿okay? O en todo caso, esa no es imputada como delito. Lo que se va a imputar como delito es que yo utilicé a estas personas, perdón, a estos animales, a estas mascotas, para dar muerte. Entonces ahí se establece una relación de causalidad. La relación de causalidad, hay todo un desarrollo que no vamos a tener tiempo para trabajar aquí, pero ese es un aspecto que tiene que ser desarrollado de manera adecuada. ¿Okay? ¿Cuándo existe, en qué casos podemos observar una ausencia de acción? A pesar de que hay un resultado. En primer lugar, lo que es la fuerza irresistible. ¿Okay? Artículo 20, inciso 6. Se excluye de responsabilidad al que obra por una fuerza física irresistible. Esta fuerza física irresistible puede provenir de la naturaleza o de un tercero, lo que cuestiona que el agente activo actúe sin capacidad para controlar el movimiento motriz de su cuerpo. En este caso, lo importante es que se produce que una persona actúa sin capacidad de control. Esta fuerza física irresistible debe ser absoluta, es decir, el sujeto no debe tener la posibilidad de actuar de otra forma. Por ejemplo, yo estoy sosteniendo a una persona, ¿ok? Estamos sosteniéndola o agarrándola cerca al borde de un precipicio, observando el paisaje. Y de pronto, una tercera persona sufre una caída y empuja mi cuerpo. Y yo, sin voluntad, sin, sin querer hacerlo, fuerzo la caída de la persona a la cual estaba sosteniendo. ¿Hay ahí una acción? No, hay una fuerza física irresistible. O también eso es una conducta, a partir de una conducta de un tercero, pero también pudiera ser que fuese una fuerza física irresistible producto de la naturaleza. Es decir, por ejemplo, yo estoy, ¿cierto? Sosteniendo a una persona y de pronto recibo una descarga eléctrica, ¿ok? Y suelto a la persona a la cual estoy sosteniendo. ¿Hay ahí una conducta? ¿Hay una acción? No, hay una fuerza física irresistible que permite, ¿no es cierto? Que hace que mi cuerpo deje de tener voluntad y pase a ser un objeto mediante el cual se realiza el hecho. Ahora bien, hay que tener cuidado aquí, porque si yo, sabiendo que existe una fuerza irresistible, voluntariamente me pongo a merced de esa fuerza irresistible para que mi cuerpo ejerza o traslade el movimiento necesario para originar un delito, en ese caso mi conducta será dolosa y el uso de esta fuerza irresistible no se considera como falta de acción, sino hay una acción. Yo voluntariamente me puse en ese estado o he utilizado esa fuerza irresistible para, ¿cierto?, convertirme en el autor de esa conducta, pero obviamente argumentar que había una fuerza física irresistible. En el mismo ejemplo, si yo observo
que hay una fuerza irresistible, de naturaleza o humana, en la cual yo pueda ponerme en su camino, y fruto de eso yo puedo utilizar mi cuerpo para afectar a otra persona, ¿hay conducta o no hay conducta? Sí hay conducta, porque yo voluntariamente esterilicé una acción que es ponerme en el camino de esa fuerza irresistible, para que mi cuerpo fuera usado. Pero sí hay una voluntad hay una conducta, ¿ok? Ahí hay que tener cuidado, ¿no es cierto? Y hay que analizar muy bien claramente la situación. Movimientos reflejos, ¿ok? Movimientos que no están controlados por la voluntad. En ciertas situaciones, el cuerpo de la persona reacciona al estímulo del exterior que recae sobre esta sin injerencia de la voluntad de aquel, puesto que es recibido por los centros sensores del cuerpo, lo que ocasiona que sean exteriorizados por los centros motores del cuerpo sin transitar por los centros volitivos. ¿Ok? Eh, Aquí, nuevamente, el tema de la conducta eléctrica, ¿no es cierto?, la conducción eléctrica, en donde yo, al recibir una descarga eléctrica, tengo un acto reflejo. Eh, no sé si a ustedes les ha pasado, pero en ocasiones uno está durmiendo, ¿ok? Y el cuerpo tiene movimiento, o sea, esos saltos bruscos que uno puede tener cuando está durmiendo, fruto de un sueño que está recibiendo o de una percepción que tiene, pero esos movimientos son reflejos, es decir, no son voluntarios. Si con ocasión de algún movimiento reflejo o acto involuntario existe una lesión, evidentemente estaremos no ante una acción, porque no hay la voluntad de realizarlo. Simplemente el cuerpo tiene una reacción refleja frente a este tipo de situaciones. Estado de inconsciencia, obviamente excluye la acción, porque al no tener conciencia de mi conducta, los actos que realice no pueden ser voluntarios. ¿Ok? Total ausencia de las funciones mentales, por lo que se configura una ausencia plena de acción. Los supuestos que pueden considerar el momento de postular este estado son el sueño, el hipnotismo, la epilepsia, la ebriedad alcohólica absoluta, los sueños profundos producidos por narcóticos, etc. Aquí también hay que tener cuidado porque, por ejemplo, si yo voluntariamente me pongo en estado de ebriedad alcohólica absoluta, o sea, bebo hasta no poder más, y sé que eso va a originar entonces, por ejemplo, que yo deje de hacer algo, y ese dejar de hacer algo origine una afectación, un bien jurídico, entonces yo estoy cometiendo un delito. Porque estoy voluntariamente introduciéndome en un estado de inconsciencia para, a partir de ello, justificar una conducta omisiva. Por ejemplo, hay que analizar, por lo tanto, cada situación en específico, porque el estado de inconsciencia sí es autoimpuesto, y hay un plan en el intercrímenes que determina que eso es necesario para que yo pueda realizar la conducta o omitir la conducta, mejor dicho, en este caso. Esto también constituye una acción. ¿Por qué? Porque ha habido una libre decisión de realizar una conducta, ponerme en estado de ebriedad, por ejemplo. ¿Ok? Si bien en principio el estado de ebriedad podría implicar una ausencia de un estado de inconsciencia y por lo tanto una ausencia de acción, hay que considerar cuando la persona profesamente se pone en esa situación. La omisión, como ya hemos señalado, es un delito que consiste en abstenerse de una actuación que constituye un deber legal. Por ejemplo, asistencia a un menor incapacitado o a quien se encuentre en peligro manifiesto y grave. ¿Okay? Si yo lo hago y sé que tengo esa obligación
y voluntariamente dejo de hacer, evidentemente estoy cometiendo una acción, estoy realizando una conducta. En punto a la omisión, hay dos tipos de omisión. La omisión pura, que consiste en no hacer lo que la ley manda, y por lo tanto esto viola la norma penal. Por ejemplo, si está una situación reconocida por un tipo penal de la parte especial, que específicamente sanciona una omisión, ausencia de una acción de salvaguarda determinada, en punto a una situación de garante, capacidad de realizar la acción de salvaguarda, el artículo 127, que es la omisión de auxilio o aviso de autoridad. ¿Okay? Este tipo de situaciones se implican una omisión pura, a diferencia de la comisión por omisión, que son aquellos en los cuales, al igual que en los delitos de omisión pura, se requiere además la no evitación de un riesgo. Un ejemplo clásico: un hombre acepta voluntariamente ser padre, asumiendo de esta forma una situación jurídica de garante de la protección del bien jurídico de su hijo. El padre, que al omitir alimentar a su hijo, le ocasiona la muerte a causa de una inanición, responderá por el filicidio de este. Un caso extremo, en verdad. ¿Okay? Es importante, entonces, en este contexto, establecer la posición de garante, que tiene que existir, la equivalencia normativa, que también debe de existir. Bien, pasando este punto de la acción, omisión, vamos ahora al primer nivel de la estructura de la teoría del delito, nuestra conocida tipicidad. Y vamos a ir diferenciándolo en relación a si estamos ante un delito doloso de comisión, doloso de omisión y o culposo. ¿Ok? Comencemos con lo básico, el tipo objetivo. En todos estos casos siempre tiene que haber un tipo objetivo. El tipo objetivo es quien se divide en varios aspectos. Un primer aspecto, un primer elemento, el sujeto activo. Es decir, la persona que realiza la acción, comete el delito. ¿Okay? Regularmente, como todos sabemos, esto está plasmado en la norma penal como el que, aquel, quien, ¿okay? Que son las formas clásicas en las que la norma penal regula la existencia del sujeto activo. El que mata, aquel que lesiona, quien viola, etc. Hay situaciones, como todos recordamos, en donde el sujeto activo requiere ciertas características o calificaciones personales. Por ejemplo, en los delitos contra la administración pública, en muchos de ellos se requiere que sea funcionario servidor público para cometer el ilícito. La norma lo dice expresamente: el funcionario servidor público que realice tal conducta cometerá o será sancionado con pena de, y esto constituye delito de. ¿Ok? Entonces, los delitos comunes son aquellos en donde el sujeto activo puede ser cualquier persona. No se requiere una calidad o una calificación especial. En cambio, en los delitos especiales, la norma regularmente va a establecer, o debe establecer, mejor dicho, un sujeto específico, funcionario o servidor público. Él. Para cometer un feminicidio, se requiere que haya una relación, que haya una especial relación entre la persona que comete el delito y la víctima. ¿Ok? Aunque ahí no tendría, podría ser cualquier persona, pero tendría que haber un nexo igual. ¿Ok? Entonces, sujeto activo, quien comete la acción, quien realiza la acción. Lo dividimos en
sujeto activo de los delitos comunes, que puede ser cualquiera, y sujeto activo de los delitos especiales, que son aquellos en donde existe el tipo penal establece que ciertas condiciones, ciertas características que debe cumplir el delito, o perdón, el sujeto activo. Esto es básicamente lo mismo, digamos. Sujeto pasivo. El sujeto pasivo es el titular del bien jurídico afectado por la acción del autor. ¿Okay? Depende del bien jurídico, quién puede ser el sujeto pasivo. Puede ser una persona natural, ¿okay? Pero también puede ser una persona jurídica. Por ejemplo, en un delito de estafa, un punto es si yo estafo, por ejemplo, a un funcionario de una empresa, y por lo tanto me apropio mediante esta estafa del parte del patrimonio, ¿no es cierto?, del dinero de la empresa o de una entidad financiera, etcétera. Pero cosa distinta es que, bueno, se debe precisar en ese caso que el funcionario no es el afectado. Él no es el sujeto pasivo. El sujeto pasivo es la entidad, la persona jurídica, la empresa, la constructora, la tienda, el almacén, etcétera, que fue afectado o que va a ser afectado patrimonialmente. Lo mismo podría decirse, por ejemplo, en el caso del Estado. Cuando yo cometo, o cuando alguien comete, mejor dicho, un delito contra la administración pública, el afectado es justamente la administración pública, el Estado, o en otros casos, la sociedad, ¿no? En algunos casos se indica que la persona, perdón, el sujeto pasivo es toda la sociedad. Por ejemplo, en el delito de tráfico ilícito de drogas, en donde el bien jurídico es la salud pública y la afectación a la salud pública afecta a toda la sociedad. En tercer lugar, aparte del sujeto activo, el sujeto pasivo, vamos a centrarnos en la causalidad, es decir, en la imputación objetiva. Existencia entonces de una relación de causalidad entre la acción y el resultado, ¿ok? Y lo que regularmente se entiende aquí que es suficiente la teoría de equivalencia de condiciones. El resultado, por lo tanto, es la expresión de un riesgo jurídicamente desaprobado implícito en la acción, ¿ok? Nuevamente, aquí en punto a la imputación objetiva se podría trabajar toda una clase, pero no solamente en este caso lo mencionaremos. Entonces, el tipo objetivo está compuesto por el sujeto activo, el sujeto pasivo, la causalidad. Otro aspecto está relacionado con la tipicidad. Perdón, con el tipo subjetivo. El tipo subjetivo está constituido por el aspecto interno del sujeto que tiene que establecerse en el sujeto pasivo, perdón, activo. ¿Okay? Es decir, no se puede, como bien dice el profesor García Gavero, no se puede atribuir responsabilidad penal a una persona sin que exista una imputación subjetiva. Una imputación subjetiva implica la existencia de dolo o culpa, dependiendo de las circunstancias. El dolo, entonces, puede presentarse, ¿ok? O debe presentarse. Ah, en ocasiones, en ciertos tipos penales, aparte del dolo, se establece o se observa la presencia de otros elementos subjetivos distintos al dolo. Y finalmente vamos a trabajar el tema del error de tipo. ¿Ok? Sigamos entonces. Dolo. En términos
resumidos, conocimiento y voluntad. ¿Okay? Del sujeto a realizar el hecho tipificado objetivamente en la figura delictiva. Eh, conocimiento, yo debo saber, ¿ok? Que apuntando un arma ¿cierto? Y si la disparo, esto va a originar la muerte o la lesión. Y voluntad, que es que conociendo estas circunstancias, yo voluntariamente realizo la conducta que va a originar la afectación del bien jurídico. ¿Qué sucede si yo no tengo ese conocimiento? Pudiera ser que una persona no tenga el conocimiento de que disparar origina una muerte. Sería muy difícil establecer la existencia de una persona que, si por ejemplo tuviéramos una persona que perteneciera a un pueblo aislado, a un pueblo indígena aislado, que nunca ha tenido conocimiento de un arma de fuego, y por circunstancias determinadas se le pone, obtiene en sus manos un artefacto, un arma de fuego, y realiza la maniobra. ¿Esta persona ha deseado matar? ¿Ha tenido conocimiento de que gatillando el arma y apuntando a otra persona va a originar su muerte? No. Habría que tener, tendría que existir una situación muy, muy extraña en donde yo no desee o no conozca. ¿Sí? Ahora, también pudiera ser una circunstancia en donde yo considere que no estoy matando, sino que estoy cazando. Clásico ejemplo, ¿verdad? De un cazador o dos cazadores que van a hacer una... salen de cacería y uno de ellos persigue a a una presa eh, y cree que lo que se mueve detrás de esos arbustos es la presa que estaba persiguiendo, la cual ya había herido, pero va a terminar con ella. Y al momento de disparar e ir a recoger la presa, observa que ha cometido un error, que no ha disparado contra un, que no ha disparado contra una presa, sino que lo que ha hecho es matar a una persona que circunstancialmente pasaba por ahí. ¿Ha habido un conocimiento y una voluntad de matar a esa persona? No. No ha sido no ha habido ni el conocimiento ni la voluntad de que estaba disparando contra esa persona. Ese es su supuesto error de tipo, que vamos a ver más adelante, en donde el dolo no se presenta de la manera por lo menos que estamos presentando. ¿Okay? Entonces, conocimiento y voluntad, elementos o integrantes básicos del dolo, conocimiento y voluntad. El dolo implica este primer elemento cognitivo, intelectual, ¿no es cierto? Se indica la voluntad no existe si no está presente el conocimiento de los hechos, lo que indicaba el profesor Villavicencio.
¿Ok? Entonces, yo tengo que tener conocimiento de la relación de todos los elementos estructurales de la imputación objetiva. Se supone, ¿cierto?, que conocimiento de los aspectos descriptivos, normativos, elementos de la autoría, causalidad y resultado publicables en el tipo penal. Para ser más específico, para actuar dolosamente, el sujeto de la acción debe saber qué es lo que hace y conocer los elementos que caracterizan su acción como típica. Asimismo, no basta tener el mero conocimiento de los elementos objetivos del tipo, es necesario además querer realizarlos. Conocimiento y voluntad, lo que ya habíamos señalado previamente. Este, hay un elemento volitivo que es el elemento cognitivo, ese es lo que tenemos como conocimiento, y el elemento volitivo es la voluntad. Quiero hacerlo. Como dice ese recurso de nulidad, de tenerse en cuenta que no existe acción penal relevante cuando falta voluntad, de modo que un resultado queda fuera de ámbito de protección del derecho penal cuando ha sido causado fortuitamente. ¿Okay? El dolo tiene varios niveles, o tiene dos niveles en verdad, que vamos a repasar en estos momentos. ¿Ok? Entonces, en primer lugar, el dolo directo. Dolo directo de primer grado, dolo directo de segundo grado. Y hay dolo directo básicamente cuando el resultado típico o la acción típica es el objetivo perseguido por el sujeto. ¿Ok? Quiero matar y lo mato. ¿Ok? Existe una identidad entre el autor, lo que yo quiero y lo que obtengo. El dolo directo de segundo grado es cuando la persona, el sujeto activo, al realizar un hecho advierte que además del resultado que busca generar, va a producir otros resultados que están vinculados al principal de manera necesaria e inevitable. Aquí se señala el aspecto cognitivo del dolo, ya que el sujeto activo no quiere directamente las consecuencias que se va a ocasionar, pero las admite y como necesarias vinculadas al resultado principal que busca. Claro, es un poco, son ámbitos distintos. El dolo directo es cuando yo quiero matar a una persona, disparo y la mato. No hay duda alguna que yo quise matarla. El dolo directo en segundo grado es cuando yo quiero matar a alguien, ¿ok? Pongo un explosivo para matarlo, ¿ok? Por ejemplo, sé que esta persona va a, todos los días, desayuna o toma un café a media mañana en tal lugar, ¿ok? Entonces, yo deseo matarlo y por lo tanto elijo como medio para matarlo, para matar un explosivo. Antes que esta persona llegue al lugar, me acerco al local y sin que se den cuenta, ubico un artefacto explosivo en la mesa que esta persona regularmente utiliza. Y solamente espero, luego de retirarme del local, espero que la persona llegue, se siente y pida su café habitual en la mesa que siempre le agrada, ¿ok? Y de la cual a lo mejor tiene una vista que le gusta y que le gusta observar todos los días. Bueno, en ese sentido, o en ese contexto, perdón, eh, activo el explosivo. Activo el explosivo. Mi objetivo, ¿cuál es? Matar al sujeto. Pero no deseo herir a otras personas. No deseo matar a otras personas. No obstante, no obstante, yo sé, yo conozco
que es que hay un riesgo, un alto riesgo, de que al activar el explosivo pueda herir o pueda matar a otras personas. Es casi inevitable que alguien más sea lesionado, producto producto de la explosión. ¿Cómo se me imputa eso? ¿Como culpa? ¿No tuve el cuidado adecuado? No. Ahí lo que la persona realiza es que tiene un objetivo central, pero acepta que como parte necesaria, como resultado necesario, colateral al objetivo central o principal, yo debo de matar al resto. No hay forma. No sé si ustedes recuerdan, por ejemplo, um, quienes han visto hace algunos años una miniserie o novela, no recuerdo bien, llamada El Patrón del Mal. Pero esta conducta también está desarrollada, si no me equivoco, en la temporada 1 de Narcos. Eh, el Pablo Escobar, como cabeza del cartel de Medellín, decide dar muerte a ciertos políticos que eh, impulsaban la extradición. En tal sentido, mata al candidato Galán, Luis Carlos Galán, si no me equivoco, en un acto público, en un meeting, donde estaba por subir a un meeting, envía sicarios y dispara contra esta persona y muere. Y posteriormente, su sucesor, o sea, quien lo sucede en la candidatura, es el candidato Gaviria, que luego sería presidente. Bueno, para matarlo, la forma que encuentra es ubicar un explosivo en un vuelo, ¿ok? En un vuelo de Avianca. Al explotar, sobre todo al explotar este aparato que fue puesto, obviamente todos los tripulantes y los pasajeros mueren. El objetivo del señor Escobar era dar muerte a todos. No, su objetivo era uno, era Gaviria. Pero dijo, bueno, es inevitable, es necesario que mueran el resto para yo obtener este resultado, lo que yo deseo. O sea, lo aceptó. No es su objetivo principal, pero acepta que esto suceda. En todo de segundo grado es cuando no es necesario que la gente crea que seguro la realización de las consecuencias ulterior, pues solo es suficiente que sepa que está vinculada con el desarrollo del suceso perseguido. El resultado queda comprendido en la voluntad de realización del autor, aunque no lo desee, y debe producirse a ojos del autor o de cualquier observador. ¿Ok? También en este caso hay una aceptación de las consecuencias. ¿Ok? Ahora, esta aceptación tiene que ser, este resultado tiene que ser claro y directo, es decir, no es imputable en grado de dolo
acciones circunstanciales, o sea, situaciones que no estaban dentro de lo que él tenía previsto. ¿Ok? Dolo eventual es cuando el autor sabe que posiblemente o eventualmente se producirá un resultado típico y pese a ello no deja de actuar. ¿Ok? Es claro que hay una difícil delimitación conceptual, ¿ok? Porque esto se puede conjugar con lo que se conoce como culpa o imprudencia consciente, ¿ok? El límite es muy, muy difícil de encontrar. Más allá de la teoría, de la teoría de voluntad, la teoría de la probabilidad, ¿ok? Es necesario entender esta diferencia. El caso más recordado de utilización de esta figura, donde se debatió el uso de esta figura con, con mucha fuerza, este, en la legislación nacional es el caso del incendio en la discoteca Utopía, que no sé si ustedes recuerden, pero hace algunos años esta discoteca que estaba en el Jockey Plaza sufrió un incendio fruto de que había uno de los espectáculos que mostraba o que permitía esta discoteca era actos de pirotecnia, más que de pirotecnia, de uso de fuego en la barra, en un sector de la barra, del bar, ¿no? En otra parte del espectáculo. Bueno, parece que esto se salió de control y hubo un incendio que consumió la discoteca y originó varios muertos. Varias personas murieron en este momento. Ahora bien, ¿eso qué fue? ¿Dolo? ¿Dolo eventual? ¿O fue culpa? Gran duda. La defensa planteó la figura de la culpa. ¿Ok? Hubo un descuido. La defensa de las víctimas incidió en utilizar la figura en la necesidad de utilizar la figura del doble eventual y eventualmente fue la posición del Ministerio Público. ¿A qué va? Que los materiales de la discoteca, altamente inflamables, el cierre, de las puertas de emergencia que hubieran permitido la salida de estas personas, el cierre voluntario de estas puertas, establecían claramente que ante un accidente o el uso consciente de espectáculos que usen fuego dentro de la discoteca, harían que en caso se iniciara un incendio, las personas no tendrían posibilidad de escapar.
¿Esta decisión es culpa o es dolo? La posición que finalmente ganó, estableció la idea, y fue el profesor Nagasaki quien, si no me equivoco, quien asumió la defensa de las víctimas, asumió la idea de un dolo eventual. Es decir, yo sé que posiblemente o eventualmente se producirá un resultado típico, muerte por fuego, y pese a ello, autorizo el uso de fuego en el local, conociendo, conociendo que he instalado en este local un conjunto de productos, o sea, el material altamente inflamable, y que las puertas o las salidas de emergencia estaban bloqueadas. Sabiendo esto, yo uso fuego, o permito el uso del fuego. Lo promociono como parte del espectáculo. En este caso, se desarrolló la hipótesis del dolo eventual, aunque hay que reconocer que la diferencia entre dolo eventual y la culpa consciente es bastante estrecha, ¿no? Regularmente, en el caso peruano, utilizamos la teoría de la probabilidad, uh, o también denominada teoría de la representación, que considera que lo determinante para establecer si estamos ante el dolo eventual o culpa consciente es el grado de probabilidad de producción del resultado que el sujeto advierte. Y esto es difícil de medir. Habrá dolo eventual, por lo tanto, cuando el autor en su actuación advierte de muy probable reproducir un resultado. Cuando el autor considera lejana la posibilidad de resultado lesivo, estaremos ante un caso de culpa consciente. Eso es lo que planteaba el profesor Villavicencio. Ahora, ¿cómo medir que la persona entendió que había una alta probabilidad de resultado o que consideró que esa probabilidad de resultado era lejana? Mm, es lo difícil, ¿no? Saber si era alta o baja. ¿Cómo saberlo? ¿Cómo saber lo que creía la persona? Complicado, ¿no? Por ejemplo, señala ahí, conductor de vehículo en alta velocidad en zona escolar, confiando en su pericia. Claro, ahí el tema es muy subjetivo. Una persona conduce a alta velocidad en una zona escolar a la salida a la hora de salida, no sé, por estar apurado, por tener una necesidad de llegar pronto a cierto lugar. Y en ese contexto, eh, decide pasar por la zona a máxima velocidad. Si la persona considera que es un gran conductor y que por lo tanto va a tener la pericia suficiente para evitar el atropellar a alguien, se podría indicar que hay culpa con representación. O sea, no quiero matar a alguien, pero entiendo que es posible que pueda matar a alguien. Pero confío, por así decir, en mi capacidad. Sé que soy un gran conductor, tengo reflejos adecuados, no sé, manejo durante muchos años, he participado en algunos eventos de competencia, entonces digo, bien, lo más probable es que no pase nada. Voy a tener la capacidad para evitar el daño. Pero bueno,
no lo logra evitar. En cambio, si en la misma situación una persona que no tiene esa confianza, no tiene esa pericia, no tiene esa base sobre la cual diga, bueno, sí voy a poder evitarlo, sino que simplemente dice, necesito pasar y bueno, si es probable que mate a alguien, pero bueno, acepto esa, voy a intentar no matar a alguien, pero bueno, necesito pasar.